Algunos comentarios especiales sobre el caso de la onda esférica. Dijimos que se va a generar este frente de onda esférico cuando la fuente emita de igual manera en todas direcciones y cuando el medio sea homogéneo e isótropo. En ese caso, entonces, los frentes de onda van a ser esferas con centro en la fuente y por lo tanto podemos pensar en definir posición en el equilibrio de un punto solo con mencionar la distancia a la fuente. Fíjense que en este caso entonces va a ser bastante parecido a lo que escribíamos para los medios unidimensionales. Sería el caso de que para cada dirección estamos pensando a partir de la fuente que tenemos estos medios unidimensionales. Repetimos, como para todas las direcciones ocurre lo mismo, solo interesan los cambios en relación a la distancia a la fuente. Podemos aplicar todo lo que vimos, por ejemplo, para tubos, pero con la aclaración importantísima de que la amplitud no se mantiene. Los frentes de onda no son planos, son esferas, por lo cual la intensidad disminuye. Disminuye con este factor 1 sobre R. Pensemos cómo hemos escrito esta función, por ejemplo, sobre presión. Pensemos que estamos analizando el caso de una perturbación que desde la fuente, por ejemplo que fuera este punto, desde la fuente se propaga alejándose de la fuente. Es un caso muy común en emisión de señales, de la voz humana, de una antena, por ejemplo. Uno no está esperando que venga algo desde el menos infinito a este punto, excepto cuando estemos pensando en receptores, como una antena ahora, pero de recepción. Pero vemos que se trata de ondas viajeras. Estamos analizando entonces, como decimos, el caso de una onda que no se va a reflejar en ningún otro punto, sino que desde el emisor se propaga sin encontrar cambios en las características del medio. Notemos que estamos dividiendo por la distancia, lo cual podría llevar a pensar que a una distancia cero de la fuente, o sea, en la propia fuente, tendría un valor infinito o estaría indeterminado. Lo que ocurre en la práctica es que las fuentes no son estrictamente puntuales, tienen una dimensión, con lo cual en realidad no tengo una distancia cero a la fuente. Incluso más allá de eso, que se suelen tomar para que se haya generado el patrón de onda correspondiente, se suele tomar o que resulte interesante empezar a considerar valores a una cierta distancia de la fuente. Con sonido en general, esta distancia se considera de al menos 1 metro de la fuente. No tenemos que olvidar que esta amplitud de la sobrepresión decae a medida que nos alejamos de la fuente porque justamente intensidad es energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie y cada vez se distribuye en superficies más grandes, lo que provoca una disminución en la amplitud. Recordemos que así como la energía cae con 1 sobre R cuadrado, la amplitud cae con 1 sobre R, porque recordemos que en la energía aparecen las amplitudes al cuadrado veces. Esto ya lo habíamos visto, vemos cómo la intensidad disminuye a medida que nos alejamos de la fuente. Si hacemos las cuentas, en teoría cae aproximadamente 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia. Tengamos en cuenta que esto es teórico, porque siempre va a haber alguna variación en las propiedades del medio, siempre va a haber alguna reflexión en alguna parte, pero en la práctica se dan valores de aproximadamente estos órdenes de magnitud. Cada vez que duplicamos la distancia, se pueden hacer las cuentas cómo cae la intensidad. Si duplico la distancia, la intensidad cae al cuadrado veces.
se va a reducir 4 veces y el nivel de intensidad se reduce 6 decibeles. Es interesante que hagan estas cuentas para comprobarlo. Entonces decíamos, tenemos una onda esférica, acá hemos simulado partes de esas esferas y como decíamos podemos asimilar lo que está pasando con la propagación en una dirección con lo que ocurría con un tubo, excepto con que en el hecho de que tenemos que considerar que la amplitud va cayendo a medida que nos alejamos de la fuente. Entonces, es común, si estoy considerando una superficie relativamente pequeña, asimilar este casquete esférico por un plano. Por eso decíamos que podemos usar lo que ya vimos en un tubo con una onda plana, lo podemos pensar en una determinada dirección cuando estamos considerando superficies pequeñas alrededor de esa dirección, podemos asimilar lo que vimos para tubo. Insistimos una vez más con una muy importante variación y es el hecho de que la amplitud del fenómeno va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos de la fuente, va disminuyendo con una relación 1 sobre R. Por eso decíamos que podemos pensar en plantear, por ejemplo, sobrepresiones de R y T con una forma muy similar a lo que vimos para una onda viajera en un tubo, pero con la aclaración que la amplitud es ahora una amplitud que depende de la distancia a la fuente y que decrece con 1 sobre R. Ya habíamos mencionado este fenómeno importante de decaimiento de la intensidad que se denomina divergencia geométrica. Esta divergencia geométrica que hace disminuir la intensidad con el cuadrado de la distancia es mucho más importante esta disminución con la distancia que cualquier amortiguamiento que se da con el aire, por ejemplo. Muchísimo más significativa. Entonces decíamos, si podemos aproximar lo que ocurre en una determinada dirección, aunque ahora esté en 3D, podemos asimilarlo a lo que pasaba en un tubo, podremos hablar también de una cierta intensidad media que vendrá con la amplitud al cuadrado de la sobrepresión dividido 2 veces la impedancia. No olvidemos otra vez, esta amplitud es la amplitud que va a tener el fenómeno en la distancia R que esté estudiando, porque esta amplitud es ahora una función de la distancia a la fuente, a diferencia de lo que vimos con la onda en el tubo que tenía un frente de onda plano. Lo vemos una vez más, a una cierta distancia de la fuente, atraviesa una superficie, si duplico la distancia, se aumenta esa superficie 4 veces. Recordemos, intensidad, potencia por unidad de superficie. Vemos que esta intensidad disminuye en forma cuadrática con la distancia, fenómeno que se denomina divergencia geométrica. Notemos que es una disminución de la intensidad, pero no por ningún tipo de atenuación, es solamente una cuestión geométrica. Pero con esto ya tienen entonces una primera estrategia importante para el aislamiento acústico. Les va a parecer casi obvio y que en parte ya lo conocían de la vida cotidiana. Supongamos que disponemos de un terreno como este marcado en amarillo para construir un conjunto de viviendas. La principal fuente de ruido es una autopista cercana. ¿Cómo podrían usar lo que acabamos de ver como estrategia de aislamiento acústico? Podemos pensar en separar lo máximo que se pueda el conjunto de viviendas de la fuente de ruido. Por ejemplo, seguro va a haber que incluir servicios como estacionamientos, plazas de juego, áreas comerciales, etcétera, que podremos poner más cerca de la fuente de ruido de manera de alejar a los receptores de esa fuente.
esto intuitivo. Alejar la fuente del receptor, lo que hemos hecho ahora es cuantificarlo. Sabemos que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Recordamos entonces cómo estamos analizando esta intensidad media en una propagación ahora en 3D a partir de lo que ya habíamos visto para una onda plana, siempre y cuando tengamos en cuenta el valor de la amplitud en la distancia a la que estoy en cada caso de la fuente. Recordemos que ya habíamos visto que si la intensidad disminuye, lo escucho como menos fuerte y que menos fuerte corresponde con menor amplitud. Por ejemplo, menor amplitud de sobrepresión. Entonces, de esta manera vamos a poder calcular el valor medio de la intensidad a una cierta distancia r de la fuente, considerando la amplitud de sobrepresiones en ese lugar. Seguimos en otro video.